queréis ver las clases, están en YouTube, ¿vale? Tú pones Comunidad Cristiana de Camarma, que es como se llama nuestra iglesia, aquí está, y están vídeos subidos o si no en lista de reproducción. No están todas las clases porque se están subiendo poco a poco, porque se tienen que editar y hacer todas las cosas precisas. Pero en el boletín sí están. En el boletín también están, junto con las presentaciones, ¿vale? Y por último, nos quedan 2 clases y vamos a hablar de... Nos quedan 2 clases y vamos a hablar ya desde el punto de vista de Jesús de la fe, de la humanidad de Jesús y luego la última clase de su deidad. ¿Vale? Y ya termina la escuela. Y ya termina la escuela. Luego el examen. Luego el examen. Por cierto, para esta semana voy a poner deberes. Y los tenéis que hacer. ¿Vale? Pero después va a seguir la escuela dominical. Luego va a haber otra escuela dominical. Bueno, si hablamos de Jesús desde un punto de vista, es un hombre, pues podemos decir varias cosas de él. Que vivió entre los años 6, 7 o 4 antes de Cristo y el 30 después de Cristo, y vosotros diréis, espera. ¿Cómo es que Jesús vivió antes de Cristo? ¿Jesús acaso no nació en el año 0? Es lo lógico, ¿no? Por eso hacemos esa diferenciación. Pues no es tan preciso la historia, pero no solo con Jesús, sino con otros personajes históricos. Las fechas son aproximadas. Hay gente que dice que nació en estas fechas, hay gente que dice que nació en el año, Eso es para que la gente no empiece a hacer cálculos. en el año 4 antes de Cristo, así que bueno, las fechas son meramente aproximadas, ¿vale? Así que tampoco estamos diciendo nada herético ni nada tal. El año 0 o el año de nuestro Señor, que es lo que acuñó Gregorio, si no me equivoco, es simplemente pues una tradición eclesial y ahí está, ¿no? Y es bastante orientativo en cuestión de fechas, pero no es muy preciso para la primera fecha. Pero bueno, podemos decir que Jesús fue un judío de Nazaret, que vivió en la Palestina o Galilea entre esos años, y en un contexto histórico que abarca desde el gobierno de Augusto hasta el de Poncio Pilato. Sin embargo, a pesar de esta certeza histórica, es difícil reconstruir, como ya hemos venido diciendo, una biografía completa de Jesús. Los evangelios, que son las fuentes, no buscan ofrecer una cronología exhaustiva, sino transmitir un testimonio de fe, como hemos dicho. Y nuestro acceso a ciertos aspectos personales de Jesús están limitados y obligan que cualquier estudio sobre él debe mantener una distancia entre los datos estrictamente biográficos que puedan aparecer en otros documentos. Si hablamos ya de Jesús como una persona que vivió, pues Jesús experimentó un conflicto con su contexto y una condena. Como ya hemos dicho en la anterior clase, el mensaje de Jesús se caracterizó por algo radical y una apertura hacia todos, especialmente a los marginados. Él desafiaba las normas de pureza y exclusión. ¿Habéis visto la serie de Chosen? Sí. Sí, es una serie que representa muy bien este comportamiento que había en Galilea de tiempos de Jesús. Hay una escena en la que aparece un leproso y todos por reacción casi instintiva y natural se alejan y dicen: un leproso, no puedes estar a más de tantos metros. Pero Jesús se acerca a aquellos que son considerados impuros. Jesús rompe las barreras al acercarse a los pecadores imaginados, presentando a un Dios accesible que ofrece perdón y amor incondicional. En su enseñanza, el amor a Dios y al prójimo representan la esencia de la voluntad divina. Ahí se resume toda la ley, como vimos en la clase anterior.
Y además de sus actos de sanación y expulsión de demonios, esos actos reflejan una salvación integral que ofrece el reino de Dios. Es una combinación de amor incondicional y poder para sanar. Eso creó una reacción diversa en el público. Mientras muchos fueron atraídos y fascinados, otros, especialmente los líderes religiosos, se escandalizaron y rechazaron su mensaje, viendo en él una amenaza en las estructuras establecidas. Así que, teniendo en cuenta esto, Jesús representa un misterio. Por eso muchos hablan del misterio de Jesús, porque es un fenómeno único que difícilmente encaja en las categorías del tiempo. Él no se limitó a ser un líder político o un maestro ascético ni un reformador tradicional. Fue una figura que rompió con todas las expectativas y categorías convencionales. Recordad, el mensaje, el elemento ofensivo, como recordaba Zawi, no era estrictamente sois pecadores, ¿no? Sino te hacen mal, te están haciendo mal, los romanos han matado a un familiar tuyo, los romanos te abofetean, los romanos te quitan la capa, los romanos te obligan, pon tu otra mejilla, camina con él 2 millas, dale también el resto de tu ropa, ¿no? Ese es el elemento ofensivo y que no gustaba, que se juntaran con los traidores, con los publicanos y los recaudadores de impuestos, que eran básicamente traidores. Pues Jesús se presentaba como un profeta para muchos, pero iba más allá al encarnar un carisma escatológico que indicaba el fin de los tiempos. Su mensaje y su modo de actuar mostraban a un Dios que rompe su silencio y se hace presente, lo cual resulta desconcertante para los líderes religiosos del momento, que lo consideraron un blasfemo. El mensaje de Jesús trajo una revolución de amor y perdón, cuestionando la violencia y el egoísmo predominante en el mundo y ofreciendo un cambio. Uy, he escrito mal aquí, perdón. Bueno, y ofreciendo un cambio y un camino basado en la compasión sin límites. Pero ahora, vamos a hablar de un tema que la gente, por lógica, los cristianos entienden, pero no han profundizado mucho, y es la humanidad de Jesús. ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Vale. Cuando hablamos de la humanidad de Jesús, ¿de qué estamos hablando? Que era hombre, ¿Vale? ¿Qué significa que era eso? humano, que había nacido. Vale, bien, muy bien. Había nacido, Crecido. creció, Lo que le hizo. También sintió, vamos a decir, emociones. Claro. Y Jesús lloró. Emociones. Eso es lo que ha dicho. A ver, algo Por más eso. tangible. Servió. Tenía un Tenía un cuerpo. cuerpo, claro. Si Un nació cuerpo. era porque era un bebé. Porque, a ver, quizá lo de crecer y nacer no, pero Dios sí tiene emociones, ¿no? Sí. Dios llora por su pueblo. Sí. Dios se Sí que- enfada. Más cosas. ¿Se habrá enfermado? Pues seguramente. Pues, a ver, es probable porque tenía un cuerpo. Y si padeció heridas, pudo enfermarse, ¿no? ¿Qué más? Vivió en sociedad, en comunidad y en relación con otros humanos también. ¿Vale? Habrá jugado como niño. Desde el Como punto de niño. vista social, ¿vale? Social. ¿Qué hacía Jesús? Pensaba, tenía una mente. Tenía una mente humana. Mente humana. ¿Vale? Todo eso lo he escrito yo. Tenía hambre, ¿no? Tenía hambre, bueno, sí, eso lo metemos en el cuerpo, ¿vale? Creo que Vale, muy bien. Pues cuando hablamos de la... Iba ¿Qué? a decir algo. Sí, No, que fue tentado, fue también. fue tentado, sí, padeció. Pero cuando hablamos de la humanidad de Jesús, tenemos que tener en cuenta al menos estas 5 cosas, ¿vale? Nació de una mujer, sí. eso es principal en el ser humano. Tener un cuerpo, claro,
es importante para ser un humano. Jesús tuvo una mente, pensó como hombre, tuvo alma y emociones humanas. Y importante, las personas cercanas a Jesús lo vieron solo como un hombre. Y hablaremos de esto más adelante, ¿vale? Pero cuando hablamos que nació de una mujer, estamos hablando de una doctrina que los católicos la han exprimido más que a lo mejor los protestantes, porque nuestro estudio de María es muy escaso. Los protestantes no estudiamos tanto a María como lo hacen los católicos por razones evidentes, pero os quiero decir una cosa. Muchas veces el estudio de María o mariología no tiene tanto que ver con María en sí mismo, sino con Jesús. Por ejemplo, la doctrina de la virginidad o el nacimiento virginal de Jesús no tiene tanto que ver con María, sino con Jesús. ¿Por qué era importante que Jesús naciese de esa forma? Estaba cumpliendo una profecía. Estaba cumpliendo una profecía, ¿vale? ¿Qué más? El padre. Muy bien, lo han dicho por ahí. Adán, para no ser descendiente directo de Adán. Es lo que la mayoría de teólogos dicen. Y para no heredar una culpa directa. Tú ves la genealogía de José y hay una lista de pecadores inmensos. O sea, pero pecadores hasta llegar a Adán. Depende de la genealogía en Mateo o en Lucas, ¿no? Y hay pecadores. Así que el medio por el cual Dios hace que Jesús se libere de toda esa carga heredada por Adán o culpa es el nacimiento virginal de Dios y por medio de la concepción del Espíritu Santo, que es milagroso, ¿vale? El nacimiento virginal muestra, como has dicho Laura, que la salvación solo proviene de Dios sin intervención humana. Dios es el que hace posible que la salvación venga a la tierra, no los hombres, pero lo hace a través de los hombres. Recuerda que la salvación es una obra de Dios que inicia desde la concepción de Jesús. Y ahí, en el nacimiento virginal, es lo que los teólogos llaman, ahí se da la unión hipostática, ¿vale? Porque Dios utiliza a una mujer para concebir a Jesús. ¿Quién era Dios? Así que es el Espíritu Santo. No hay un mecanismo que yo pueda decir, pasa esto, luego pasa esto, conclusión esto, ¿vale? Es teorizar, ¿vale? Pero utiliza a una mujer por medio del Espíritu Santo, quien es Dios, para unir esas dos naturalezas. Porque si hubiera sido José y María, hubiéramos tenido solo un hombre. Solo un hombre. Pero Jesús era humano y hombre. Importante, el concilio de Calcedonia no hablaba de qué era más Jesús, hombre o Dios. No hablaba tanto en porcentajes, Sergio. No hablaba, era totalmente Dios o totalmente hombre, porque había momentos en los que la deidad de Dios no se veía. Bueno, solo el Padre conoce, por ejemplo. Y había momentos en la que la humanidad de Dios no se veía completamente. ¿Acaso quién soy yo? ¿No solo Dios puede perdonar pecados, por ejemplo? Lo que dicen los teólogos y el Concilio de Calcedonia es que Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. No entramos en qué era más o menos, porcentajes o tal, era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, ¿vale? No compiten esas naturalezas. Y bueno, Jesús, como hemos dicho, al no tener un padre humano, como han dicho por ahí atrás, no hereda el pecado original de Adán. Mirad luego los pasajes que he dejado en la presentación, en vuestro estudio personal, y así lo podéis ver. Bueno, es una doctrina clave, el nacimiento virginal. Es muy importante para el cristianismo, no para los católicos. Recordad, este estudio de María dice más de Jesús que de María. De María podemos concluir que simplemente era virgen y fue escogida virgen usada como y un usada. vaso de la gloria de Dios. Ahí está el Magnificat, bendita seas tú entre todas las mujeres. Pero eso, ahí se da la unión entre lo humano y lo divino por medio del nacimiento virginal.
Luego, si hablamos de Jesús, pues Jesús, como hemos dicho, tuvo un cuerpo humano. Nació como todos los seres humanos, creció en estatura y sabiduría con la gracia de Dios, como cuando era niño y estaba en el templo, y tuvo experiencias humanas. Sentía cansancio, como el camino a Samaria, experimentó sed en la cruz, después de ayunar 40 días, pues tuvo hambre. Sudó, claro, o sea, tuvo un cuerpo humano como el que tienes tú, el que tiene yo. Podía engordar, podía ponerse más fuerte, le crecía la barba, se la tenía que cortar, se lavaba los dientes. Tenía un cuerpo humano, completamente como tú y como yo, ¿vale? No era nada distinto en ese sentido. Pues eso, tuvo debilidad, necesitaba experimentó la muerte. Su cuerpo experimentó la muerte. Sí. Parece simple decirlo, pero estamos hablando de que también es Dios, pero es hombre. Pues él como humano experimentó la muerte física en la cruz. Sin embargo, él resucitó, pero resucitó con un cuerpo humano. Volvió a resucitar y renacer, por así decirlo, con un cuerpo humano, pero transformado. Y le dijo, cuando resucitó a los discípulos, miren mis manos y mis pies, tocad mis heridas, le dijo a Tomás. Esto es muy importante, porque hay muchas sectas que dicen que Jesús no resucitó con un cuerpo humano. Los testigos de Jehová dicen que Jesús resucitó espiritualmente y luego tenía cierta apariencia de humanidad. Yo hubo un tiempo que hablaba mucho con los testigos de Jehová y les dije, pero ¿cómo es posible que Jesús no resucitará con un cuerpo humano? Si le dijo a Tomás, toca mis heridas. Y ellos dijeron, no, pero él tenía poder, pudo sacar la herida de la mano, o sea, y yo digo, no es... Entera, ¿no? Claro, digo, no, él tenía un cuerpo humano y comió también frente a ellos después de estar resucitado, tenía hambre también. Pero esto es muy importante, Jesús tuvo una mente humana, él crecía, es muy raro decirlo, pero decir que Cristo aprendió, parece como, ¿cómo va a aprender Dios, no? Pero no, Jesús se asombraba de no haber visto cosas. Pero incluso yo voy más allá, cuestiones profundas y teóricas. O sea, quiero decir, cuando Jesús se encuentra con el centurión que quiere sanar a su siervo, el centurión expresa una fe y él dice, nunca he visto una fe como esta. O sea, Jesús hay momentos en los que se asombra de no haber visto ciertas cosas y de verlas ahora. Así que hablar de que Jesús aprende y está en un contexto social concreto, pues es importante. Y también hay que hablar de que tenía limitaciones de conocimiento. Al hablar de su regreso, Jesús afirma desconocer el día y la hora. También tuvo un alma y emociones humanas, alma o espíritu, ¿vale? Aunque esto es debatible dentro de las iglesias, si somos tripartitos, somos no naturalezas, pero sí, hay dos realidades dentro de un ser humano o hay tres, alma, espíritu y cuerpo, o alma y cuerpo. Divisiones que no son importantes ahora mismo para el estudio de la cristología. Pero bueno, Jesús experimenta emociones. Jesús se siente solo muchas veces. Y angustiado. Angustiado. Padre, ¿por qué me has desamparado? Velad por mí, que estoy angustiado, sudo sangre. Estaba enfadado cuando miraba el templo de Jerusalén. Sí, y volcó las mesas, sintió ira. Cuando entró en el templo, sí. Uh-huh. Jesús oró también fervosamente con clamor y lágrimas. Mostraba esa dependencia del humano con lo divino. Pero bueno, ahora entrando más concretamente a cosas que ya habéis dicho, ¿por qué era necesario que Jesús se hiciera hombre? Porque hay una cosa importante
dentro del estudio de Dios y de Dios, de la teología propia, la cristología. La teología propia es el estudio de Dios como tal. La cristología es el estudio de Cristo y no hay más diferenciaciones. Pero hay algo importante. ¿Alguien se acuerda de este término? Teofanía. ¿No? El estudio del hombre. No, no es estudio. Teofanía. Es Teo, Dios, ¿vale? ¿Vamos bien? Ah, sí, la aparición de Dios. Muy bien. ¿Quién lo ha dicho? Ray. Muy bien, Riley. Dios. Vamos a hablar de aparición. Vale. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de teofanía? Cuando se aparece a los discípulos en el camino, ¿no? De Emaús, cuando van andando. No. La zarza ardiente. Muy bien. La zarza. ¿Dónde? La zarza. Como Moisés. De Dios, dices de Dios. Sí. Vale, y cuando vale, pensaba que también estábamos hablando de se Jesús. presentó como Jesús en la vida de Pablo. No. La ¿Por columna qué? de fuego. Un momento. Cuando, Vamos a levantar la mano, por favor. vale, cuando estuvo con Abraham, que le dijo que iba a concebir, Sara. Sí, hay un pasaje donde tres hombres Tres hombres. extraños se presentan y Abraham se dirige a uno como Jehová. Vamos a hablar, Abraham. Y el caso de Lot, pero... No, lo ha dicho él. La columna de fuego. Columna de fuego, sí, es un ejemplo. Columna. Más. La pelea de Job. Esa es muy buena. Sí. Job. Bueno, Jacob. Bueno, y Job. Jacob. Jacob. Vale, vale. Cuando Que lucha peleó contra Jacob, que quiere decir embustero, ¿no? Traducido... Que le llamaron nuevo Israel, ¿eh? Que le llamaron Sí, nuevo Israel. le llamaron nuevo Sí. Sería en el horno de fuego. Ajá. Eso es otro ejemplo. Pero eran ángeles, ¿no? Pero era espíritu. Bueno. él dijo, Dicen que había uno dijo que era como como Jesús. Jesús. Bueno, aquí ya hay Claro, interpretaciones. Aquí estamos... Ojo. Y recordad, porque en estudio de escatología, yo voy a hacer refrescar memoria, recordad que ángel, la palabra ángel, al menos en griego, no se refiere A una mano. simplemente a un ser espiritual con, no sé, con cuerpo de caballo y alas de águila. Ángel literalmente significa mensajero. Enviado en estos mensajeros. Mensajero, ¿vale? Y Jesús pudo ser un ángel Claro. en ese sentido, no un ángel en el sentido que dicen los testigos de Jehová, un ángel pues refiriéndose a un ser espiritual, que Jesús era un ser espiritual pero concreto dentro de la esta divina. Pero bueno, ahora yo pregunto, Ay, hay una... Sí, por favor, ¿por qué entre todas estas cosas y lo que hoy he dicho, cuál es la diferencia? ahora te lo voy a decir, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre todas estas teofanías y la encarnación de Jesús? La cuestión es, la Biblia enseña un principio claro, que al Padre nadie lo ha visto y nadie lo puede ver. Amén. Eso es un principio claro, ¿vale? Ahora, lo que pasa en el Antiguo Testamento es que tenemos no solo estas, tenemos un montón de teofanías, o sea, apariciones de Dios en la tierra. Los teólogos, Justino Martín en principio, lo que dice es, porque Colosenses dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, todas las teofanías que nos podamos encontrar son Jesús. Que la Biblia dice que todo fue hecho por Jesús y para Jesús. Ujú. O sea, desde el principio de los tiempos. Sí, estamos hablando ahora mismo de las teofanías concretamente, no de la creación. Pero todas las teofanías, o cuando Moisés ve la espalda de Dios, cuando hay una manifestación visible y física de Dios en la tierra, porque los hombres con los que estaba Abraham
no eran personas que tú les tocabas y tal. Había una manifestación física y visible, ¿no? Aunque es raro de ver. Comieron, es verdad. Muy bien. Así que todas las epifanías, los teólogos, estamos hablando de los padres de la iglesia, concluyen que es Jesús, indiferente de cómo, de cuándo y tal. ¿Qué pasa? Algo importante, que en las teofanías no se da el nacimiento virginal, no se da una encarnación. Podemos decir que la lucha de Jacob no ocurrió con alguien que nació como hombre, vivió como hombre, creció como hombre y experimentó y padeció como hombre. Esa es la gran diferencia entre la encarnación y una teofanía, ¿vale? Y no es distinto con lo que tú has dicho por algo que te voy a comentar después, ¿vale? Pero bueno, ¿por qué es importante? Lo habéis dicho antes, ¿vale? Hay una obediencia representativa. Por eso Jesús tenía que ser completamente humano. Ser un sacrificio sustitutivo. Para ser el único mediador entre Dios y los seres humanos. Para cumplir el propósito original de Dios de que el hombre gobernara la creación. Para ser modelo y ejemplo de vida. Para ser el modelo de nuestros cuerpos redimidos y para compadecerse como sumo sacerdote. Hace unos meses yo prediqué de Romanos 5, concretamente, ¿vale? Y hablaba de este pasaje en el que Pablo dice que por medio del pecado de un solo hombre, pero por medio de la obediencia de un solo hombre, hemos hallado salvación en Cristo. Jesús representa el nuevo Adán, la nueva humanidad, mediante su obediencia perfecta, reparando la obediencia original de Adán y ofreciendo justificación y vida a todos, al actuar como representante humano. Jesús, Dios se hace humano para ser representante, para hacernos Él ser representante humano, porque Él cumplió el propósito que Adán, como humano, no logró, lo que permite a la humanidad alcanzar la reconciliación con Dios. Para ser un sacrificio sustitutivo, Jesús debía ser plenamente humano para actuar como un sacrificio de sustituto, ¿vale? En el que hay un sustituto, porque Él como humano tomó el lugar de la humanidad en el castigo por el pecado. Ya no servían otros sustitutos, ya no servían cabras, ya no servían palomas, ya no servían nada de eso. Según Hebreos 2, del 16 al 17, Él no vino para redimir a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham, que son los seres humanos. Para esto era esencial que Jesús se asemejara a nosotros en todo, asumiendo completamente nuestra naturaleza humana y convirtiéndose en sumo sacerdote misericordioso. Al ser como nosotros, Jesús pudo ofrecerse a sí mismo como propiciación, es decir, un sacrificio aceptable para que expiara los pecados de todo el pueblo. Ahora, para ser el único mediador entre Dios y los hombres. Debido al pecado de Adán, nosotros estábamos alejados de Dios. Necesitábamos a alguien que viniera a ponerse entre Dios y nosotros y nos llevara de vuelta a Él. Necesitábamos un mediador que pudiera representarnos ante Dios y que pudiera representar a Dios ante nosotros. Solo una persona ha cumplido en toda la historia con esa función. Dice primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A fin de cumplir con esta función de mediador, Jesús tenía que ser completamente hombre y a la vez completamente Dios, o mejor dicho, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Para cumplir el propósito original de Dios, de que el hombre gobernara la creación, Dios puso a la humanidad, según Génesis, sobre la tierra para dominarla,
y gobernarla como representantes suyos. Sin embargo, Génesis ofrece una historia triste porque el hombre no cumple este propósito, sino que cayó en pecado. Hebreos entienden que la intención de Dios era poner todas las cosas bajo la sujeción del hombre, pero reconoce, ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Hebreos 2:8. Entonces, cuando Jesús vino como hombre, fue capaz de obedecer a Dios y así adquirió el derecho de sojuzgar la creación como un hombre. De esa manera cumplió con el propósito de Dios al poner a los hombres sobre la tierra. Hebreos también reconoce esto cuando dice que ahora vemos a Jesús en un lugar de autoridad sobre el universo, coronado en gloria y honra, dice Hebreos 2:9. La misma frase se puede encontrar en el versículo 7. De hecho, Jesús ha recibido, según Mateo 18, toda autoridad en el cielo y en la tierra, no solo en el cielo. Y Dios, según Efesios 1:22, sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia, para ser el modelo de nuestros cuerpos redimidos. Pablo nos dice que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, lo hizo en un cuerpo nuevo que resucitará en incorrupción, en gloria, en poder, en cuerpo espiritual, según 1 Corintios 15. Y este nuevo cuerpo que Jesús tenía cuando se levantó de la tumba es el modelo que muestra cómo serán nuestros cuerpos cuando resucitemos. Si tenéis preguntas podéis levantar la mano, ¿vale? Porque ahora estoy yendo a toda velocidad. Dice 1 Corintios 15, 49, y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Jesús tenía que resucitar como hombre a fin de ser el primogénito de la resurrección, según Colosenses 1. Y es el modelo de los cuerpos que tendremos después, para compadecerse como sumo sacerdote. Este es quizá el punto más bonito. Es quizá en el que nosotros podemos decir, qué Dios tan grande y capaz de hacer esto por amor a nosotros. Dice el autor de Hebreos, en Hebreos 2, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Si Jesús no hubiera sido un hombre, no habría sido capaz de conocer por experiencia todo lo que nosotros pensamos en nuestras tentaciones y luchas en esta vida. Sin embargo, debido a que Él ha vivido como hombre, está en condiciones de compadecerse de nosotros de manera absoluta en nuestras experiencias. Y esto respondiendo a lo que Laura ha dicho. Aunque no lo creamos, o aunque no lo pensemos mucho, Jesús va a ser un hombre para siempre. La ascensión, yo prediqué una vez, yo he hecho varias predicaciones cristológicas, y os diré cuáles son, por si las queréis escuchar. Una está en YouTube, ¿vale? Una se llama La ascensión del rey, el ascenso del rey, ¿vale? Si las queréis apuntar. El ascenso del rey y una mirada a Jesús. No me estoy promocionando, ¿vale? ¿Esas son las que están en nuestra iglesia, no? Sí. Vale, pues yo las puedo... Fueron predicaciones que yo cuando las hice fueron puramente cristológicas. O sea, no tenían nada que ver, no sé, con cómo ser más... cómo orar más, cómo orar mejor y tal. Eran puramente basadas en la persona de Jesús, ¿vale? Si las queréis ver, pues están en YouTube. Y la que trata más este tema es
la del ascenso del rey, porque la doctrina de la ascensión de Cristo, que es una doctrina poco estudiada, básicamente, concluimos que Jesús resucita con un cuerpo físico. Ahora, ¿con qué asciende? ¿Con un cuerpo físico o cuando asciende los discípulos le ven a lo lejos, pero ven abajo y está el cuerpo de Jesús ahí? No. Él asciende con un cuerpo físico y humano, porque Él no deja a un lado su naturaleza humana después de su muerte y resurrección, porque se les apareció a sus discípulos como un hombre después de la resurrección, incluso con las cicatrices de los clavos en las manos. Él tenía carne y huesos, según Lucas 24, y comió. Más tarde, hablando con sus discípulos, fue llevado al cielo y todavía en su cuerpo resucitado, y 2 ángeles prometieron que regresaría de la misma manera. Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera, porque lo han visto irse. Después Esteban miró al cielo y vio a Jesús, al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Hechos 7:56. Jesús también se le apareció a Saulo, lo que hablabas tú, en el camino a Damasco, y dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Una aparición que Saulo o Pablo más tarde equiparó a las apariciones de la resurrección a los otros. Así que la diferencia entre una teofanía y la aparición de Saulo es que Jesús ya es hombre. Amén. Las teofanías no hay una encarnación, no hay encarnación, no hay un Dios que vive y crece y nace como hombre. Y en las visiones de Juan en Apocalipsis, Jesús todavía aparece como semejante al Hijo del Hombre, aunque está revestido de gran gloria y poder, y su aparición hace que Juan caiga a sus pies llenos de admiración. Apocalipsis 1. Y él promete que un día beberá de nuevo del fruto de la vid con sus discípulos en el reino de su Padre, y nos invita a una gran fiesta de bodas en el cielo. Además, Jesús continuará ejerciendo para siempre sus oficios de profeta, sacerdote y rey. Llevará a cabo estos oficios en virtud de que Él es tanto Dios como hombre para siempre. Todos estos textos indican que Jesús no se hizo hombre temporalmente, sino que su naturaleza divina quedó permanentemente unida a su naturaleza humana. Él vive para siempre, no solo como el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, sino también como Jesús, el hombre que nació de María, y como Cristo, el Mesías, Salvador de su pueblo. Jesús permanecerá completamente, verdaderamente Dios y hombre, en una sola persona y para siempre. Así que he terminado rapidísimo, justo, pero da tiempo a 5 minutos de preguntas, si alguien tiene alguna pregunta.